Chicos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nunca es demasiado tarde. Esta vez, si me estáis viendo desde YouTube, es un poco diferente, estoy en otro espacio, pero básicamente es por mejorar un poquito la calidad del audio, ya que en el sitio en el que estaba había un poco de eco y tenía que retocar mucho el audio en edición y no se escuchaba del todo claro. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la suerte. Es un tema que siempre me ha interesado y siempre he tenido una opinión muy clara sobre ello y siempre he encontrado personas que opinan de una forma muy diferente a mí. Entonces en este podcast os voy a contar una historia de un libro que, bueno, el libro se llama La buena suerte de Alex Rovira, ¿vale? Es un pedazo de libro, podéis leerlo. Y básicamente os voy a contar la historia de ese libro porque dice claramente cuáles son las claves para tener buena suerte en la vida. Y primero quiero preguntarte a ti, quiero que reflexiones. Es una pregunta que al final del podcast quiero que te vuelvas a hacer y si opinas lo mismo al principio que al final. ¿Crees en la suerte? O sea, ¿crees que se puede crear la suerte o crees que simplemente es algo que depende del destino y que le toca a ciertas personas al azar? ¿Qué opinión tienes sobre la suerte? Te dejo reflexionar un poquito y ahora sí que sí, vamos con el podcast de hoy. Espero de verdad que os sirva mucho. Realmente creo que este punto de vista te puede cambiar literalmente la vida, así que de verdad espero que os ayude muchísimo y vamos con ello. Primero de todo, en este libro la historia es de dos personas, ¿vale? Una persona que se llama Víctor y otra persona que se llama David. Entonces, David, esta persona, pues siempre iba a sentarse al mismo banco todos los días, tenía un espacio para él, un ratito, y siempre iba al mismo banco. Pero un día resulta que cuando fue a sentarse en el banco, pues había ya un hombre sentado. Y cuando se acercó, pues era este otro hombre que se llama Víctor. Y pues da la casualidad de que se conocen de la infancia, eran amigos en la infancia y llevaban 50 años sin verse. Entonces uno le preguntó al otro: oye, ¿eres Víctor? Sí, tú eres David. Se reencontraron, se alegraron mucho, se dieron un abrazo y como cualquier persona que se encuentra a un amigo de la infancia, pues se preguntaron que cómo le había ido todo. Entonces Víctor fue a David primero y le preguntó que qué tal le había ido todo en estos últimos 50 años. A lo que David le contó una historia de muy mala suerte, ¿vale? Recibió una herencia, lo perdió todo, una empresa, salieron competidores, una historia muy desdichada, ¿vale? Con muchísima mala suerte y que había ido todo hacia el fracaso. En cambio, David le preguntó a Víctor que qué tal había ido su vida y era exactamente todo lo contrario. Primero pues partía de ser una familia muy pobre y que poco a poco pues había ido mejorando su vida y le habían pasado muchísimas cosas buenas y una vida con muy buena suerte en absolutamente todos los ámbitos, ¿no? Entonces David pues le dijo a su amigo: oye, pues esto es así, ¿vale? A ti te ha tocado la buena suerte y ya está, y a mí me ha tocado pues el camino de la mala suerte. Es lo que hemos vivido cada uno, ¿qué se le va a hacer? A lo que Víctor pues con pena le respondió que él no cree que haya sido así y que le pidió permiso para contarle una historia que le había contado su abuelo, en el que contaba la diferencia entre la suerte y la buena suerte en mayúsculas. Y claro, David pues no tenía mucho que hacer, así que le dijo que sí, que claro, que le contase la historia. Aquí vemos ya la primera regla de la buena suerte, y es que la suerte no depende de ti y la buena suerte es la que depende de ti. En este caso, David había recogido una herencia, eso es suerte, ¿vale? Eso no dependía de él. Y en cambio Víctor venía de una familia muy pobre y después fueron mejorando las cosas. Eso es la buena suerte. Fueron cosas que él hizo, decisiones que él tomó y le llevaron a un camino
y a David a otro camino. Se podría decir que la suerte es el azar y la buena suerte es la que creas para toda la vida. Así que vamos con la historia que quería contarle Víctor a David. En este cuento era en un reino, ¿vale? Estaba inspirado en la Edad Media. Es un cuento largo, ¿vale? Así que coged asiento, no tengáis prisa y de verdad os prometo que intentéis imaginarlo todo porque lo vais a vivir y lo vais a experimentar, cómo van pasando las cosas y cómo vais a ir viendo que, joder, es verdad, ¿vale? Todo lo que pasa. Entonces era en un reino, ¿vale? Y en este reino pues estaba Merlín, que vivía en su castillo, y todos los caballeros, reunió a todos los caballeros de distintos castillos para decirles que en un plazo de 7 días iba a nacer en el bosque encantado un trébol de 4 hojas que daría la suerte ilimitada. Quien cogiera ese trébol iba a tener suerte ilimitada para toda su vida en todos los ámbitos, ¿vale? En la riqueza, en el amor, en las relaciones, en el combate, en absolutamente todos los ámbitos. El que recogiera ese trébol iba a tener suerte ilimitada. Pero había una condición, y es que ese trébol iba a nacer en este bosque encantado que era increíblemente grande. Entonces en todo el bosque, que era como 3 veces más grande que el reino en sí, iban a hacer un solo trébol. Y cuando dio Merlín la noticia, pues todos los caballeros se decepcionaron. Eran como, eso es más difícil que buscar una aguja en un pajar, ¿vale? Es imposible. Entonces empezaron a quejarse, un caballero empezó a irse, otro, y al final solo quedaron 2 caballeros. Estos 2 caballeros, uno se llamaba Not y otro se llamaba Sid. Entonces estos 2 caballeros, Not iba con una capa negra y con un caballo negro, y le dijo a Merlín: yo sé a quién tengo que preguntarle, voy a ir y voy a buscar ese trébol de 4 hojas. Y en cambio Sid iba con una capa blanca y con un caballo blanco, y le dijo a Merlín: si tú dices que en el bosque estará ese trébol, yo también iré a buscarlo y lo voy a encontrar. Y aquí aparece la segunda regla de la buena suerte, y es que todo el mundo quiere tener buena suerte, pero muy pocos están dispuestos a encontrarla. Como veis, todos los caballeros ni siquiera lo intentaron, solo estos dos caballeros intentaron buscar ese trébol para tener la suerte ilimitada. Así que Not y Sid pues emprendieron ese camino. Se tardaba 2 días en llegar al bosque encantado, por lo tanto solo le quedaron 5 días para buscar ese trébol en el bosque, ya que en los próximos 7 días iba a nacer o iba a florecer o tenían que encontrarlo. El bosque, para que os hagáis una idea, era un bosque muy oscuro, ¿vale? Todo con muchísimos árboles, no dejaba entrar la luz y todo era muy oscuro y con mucha vegetación. Así que Not pues decidió, pensando qué era lo que podía hacer, cómo podía ir a buscar ese trébol, así que fue a buscar al príncipe de las tierras, que en este caso era el gnomo. Y este gnomo pues se conocía cada palmo del bosque, se lo conocía absolutamente todo, todas las raíces, sabía exactamente lo que había en este bosque, así que Not pensó: ¿a quién mejor puedo preguntarle si va a haber un trébol en este bosque? Un trébol de 4 hojas, que era un trébol mágico. Así que Not fue, le preguntó: oye Gnomo, dime si va a nacer, si ha nacido un trébol de 4 hojas en este bosque, nadie mejor va a saber dónde está, así que dímelo. Y bueno, pues el gnomo le dijo que nunca antes había nacido un trébol de 4 hojas y que en los próximos 7 días era imposible porque no había visto ninguna raíz que vaya a florecer un trébol de 4 hojas. Así que Not pues se lo tomó a mal, empezó a discutir con el gnomo y bueno, pues decidió que el gnomo no tenía razón, que el gnomo no sabía lo que decía, no tenía ni idea, y que
pues iba a seguir con su camino, ya que Merlín le había dicho que en los próximos 7 días iban a hacer un trébol de 4 hojas. Así que Nod se fue con su caballo negro refunfuñando y él pensó que el gnomo no estaba a la altura, que no tenía razón. Nod aquí por primera vez experimentó miedo, que al final el miedo es un sentimiento que experimentan las personas cuando les dicen que algo que ellos quieren pues no se puede conseguir. Así que para eliminar ese miedo sencillamente pensó que el gnomo no tenía razón y que seguiría buscando el trébol. Sid, con su caballo blanco, paseando por el bosque, se lo encontró. Así que pues Sid muy amablemente le preguntó, le dijo: oye, tú eres el príncipe de estas tierras, eres el que mejor sabe de las tierras, de todo el bosque. Y antes de preguntarle, el gnomo, como ya había tratado con Nod, pues se enfadó, se enfureció muchísimo y antes de escuchar a Sid le dijo: otro caballero más, no te voy a contestar, es imposible que aquí haya ningún trébol, déjame en paz. Y no quería saber absolutamente nada de Sid. Entonces, claro, Sid se sorprendió muchísimo, pero consiguió calmarlo un poco y le preguntó que por qué nunca antes había nacido un trébol en ese bosque encantado. Y a lo que el gnomo pues le respondió que para él era muy obvio que la tierra debería de ser fresca y no podía nacer en el bosque, porque la tierra del bosque era una tierra que estaba muy apelmazada, muy seca, y que era imposible que en esa tierra, en ese tipo de tierra, naciera un trébol. Así que tenía que ser una tierra más fresca y que estuviese pues más movida, por así decirlo, más esponjosa, ¿vale? Aquí sacamos otro aprendizaje, y es que si no hacemos cosas nuevas no pasarán cosas nuevas. Entonces, si la tierra sigue igual, nunca jamás va a salir un trébol de 4 hojas. Así que Sid pues le preguntó que dónde podía encontrar esa tierra. El gnomo se lo dijo, que había una colina, que había vacas, y con los excrementos de la vaca pues la tierra era más fértil, y allí es donde podía conseguir ese tipo de tierra. Así que Sid pues fue directo allí y consiguió pues digamos un terreno pequeñito en el que consiguió esa tierra que estuviera más fértil. Aquí sacamos la tercera regla de la buena suerte, y es que si ahora mismo no tienes suerte, tal vez sea porque las circunstancias son las de siempre. Para que la suerte llegue tenemos que crear nuevas circunstancias. Digamos que pasó otro día, ¿vale? Y al día siguiente, cuando se levantó Nod, fue a buscar a otra persona para intentar desmentir lo que le había dicho el gnomo, ya que él seguía pensando que el gnomo no tenía razón y que no sabía de lo que hablaba. Así que pues él siguió buscando y se encontró, digamos, un lago, y apareció la dama del lago, que es lo que se llama en el cuento, la dama del lago, que en el cuento dice pues que aparece de una forma espectacular de debajo del agua, pero que Nod simplemente pues no se sorprendió, que no le pareció algo extraordinario. Simplemente pues esta dama del lago le dijo a Nod que no hiciera ruido porque estaba despertando a los nenúfares del lago, que resulta que dormían de día y cantaban por la noche, y al cantar por la noche su canto hacía que se evaporase el agua, y esto permitía que el lago no rebosara, porque si rebosaba el lago morían las plantas y las flores o los árboles que estuviesen alrededor. Así que era muy importante que los nenúfares descansaran durante el día para que por la noche cantaran. Y Nod pues estaba haciendo ruido, entonces la dama del lago le dijo que no hiciera ese ruido. Bueno, pues Nod simplemente ni la escuchó, le dijo que no le importaba su vida, que simplemente quería preguntarle una cosa y que lo dejara en paz. Así que Nod, pues de esta forma grosera, pues al final le preguntó que dónde crecen los tréboles de 4 hojas. Y la dama del lago le dijo que en el bosque no podían crecer tréboles porque en todo el bosque llegaba agua de manera infiltrada por debajo de la tierra.
este lago no tenía ningún tipo de arroyo ni de río, y para que nazca un trébol necesita abundante agua, necesitaría un arroyo en el que haya mucha agua, y por eso en este caso es imposible que en el bosque nacieran tréboles de 4 hojas. Así que Nod pues empezó a creer que nunca le llegaría la suerte. Esperar a la suerte le deprimía aún más, pero claro, su actitud era que qué podía hacer. Si solo podía esperar a la suerte, solo podía andar por el bosque y esperar a encontrar ese trébol de 4 hojas. Así que Nod pues cogió su caballo negro y siguió cabalgando por el bosque. Y bueno, Sid en este mismo día, cuando se despertó, dijo, vale, ya tengo la tierra, ahora ¿qué es lo siguiente? ¿Cuánta agua necesitaría para que este trébol nazca? Así que fue directo al lago a buscar a la dama del lago. Él se acercó al lago muy silenciosamente, pero pisó algo, hizo algo de ruido y salió la dama. Cuando salió la dama del lago, Sid se sorprendió muchísimo, se quedó expectante de eso que estaba sucediendo, y la dama del lago le volvió a explicar lo mismo que le explicó a Nod de los nenúfares, que no podía hacer ruido porque si no los despertaba. Así que Sid se preocupó muchísimo, le caló muchísimo esta historia de los nenúfares, de por qué tenían que dormir de día y cantar de noche. Se preocupó y le preguntó a la dama del lago que por qué sucedía esto. Entonces la dama del lago le dijo que en su lago solo entraba agua, pero no había ninguna forma de que se fluyera el agua, sino que se quedaba ahí, y por eso los nenúfares tenían que cantar para que se evaporara el agua y no rebosara. Entonces Sid pues se preocupó muchísimo y le propuso, ¿qué te parece si yo, y sin hacer ningún ruido, me pongo aquí, intento hacer un arroyo hasta donde tengo yo mi tierra fértil, y lo que sería básicamente un win-to-win, ¿vale? Me beneficia a mí, te beneficia a ti, porque creamos ese arroyo. Así que a la dama del lago le pareció bien, aceptó la propuesta sin hacer ruido para no despertar a los nenúfares. Así que Sid, desde su caballo, improvisó con su espada como una especie de arado y se fue cabalgando desde donde estaba el lago a donde tenía él la tierra fértil. Así creó ese arroyo y pudo ayudar a la dama del lago, y así pudo crear que llegase el agua a donde él tenía la tierra fértil. Y esto hizo que Sid cada vez se preocupase menos si ese era el lugar, porque él tenía un terreno muy pequeño para todo lo grande que era el bosque. O sea, la probabilidad de que naciera ahí el trébol era demasiado pequeña con las miles de hectáreas que tenía el bosque. Él tenía un trocito muy pequeño de tierra fértil. Pero al hacer todo esto, al buscar el sitio y al buscar el agua, cada vez, él no sabía por qué, pero cada vez sentía que estaba haciendo las cosas bien. Básicamente que tenía la certeza de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Así que fue básicamente a dormir, y sí, cada vez que se iba a dormir visualizaba el trébol de 4 hojas. Él visualizaba cómo crecía de la tierra y cómo encontraba ese trébol, y era él el que lo encontraba. Él todas las noches visualizaba eso. Y aquí sacamos la cuarta regla de la buena suerte. Y es que preparar circunstancias para la buena suerte no significa buscar solo el propio beneficio. Crear circunstancias para que otros también ganen es lo que crea y atrae la buena suerte. Y al día siguiente, que ya solo quedaban unos 3 días para que cumplieran estos 7 días y tuvieran que encontrar el trébol, Nod se levantó muy desanimado, no estaba alegre, no estaba contento. No había encontrado el trébol.
trébol y todo el mundo le decía que era imposible que hubiese un trébol de 4 hojas en todo el bosque encantado. Él pues no sabía qué hacer, simplemente siguió vagando por el bosque, buscando por el suelo a ver si encontraba el trébol, pero cayó en la cuenta de que no había hablado con la secuoya, que la secuoya era el primer árbol del bosque encantado, por lo tanto estaba justo en el centro del bosque. Era un árbol que tenía más de 1000 años de vida y tenía muchísima sabiduría, lo más sabio que había en el bosque, así que fue a preguntarle a la secuoya. Y le preguntó, fue a la secuoya, fue al árbol y le preguntó si podía hablar. Pues no obtuvo respuesta, ¿vale? Así que volvió a preguntarle, secuoya, ¿puedes hablarme? ¿Sabes hablar? No obtuvo respuesta y ya cuando se montó en el caballo, en su caballo negro, para irse, la secuoya respondió que sí, que podía hablar, pero que estaba muy cansada. Y Not respondió algo así como, ¿y es que acaso no sabes quién soy? Como que él pues se creía superior y que la secuoya tenía que responderle y que no podía tardar tanto en responderle. Así que bueno, pues Not al final le preguntó a la secuoya, ¿es cierto que jamás ha nacido un trébol de 4 hojas en el bosque? Y la secuoya, para responder, se tomó su tiempo. Estaba haciendo memoria de sus 1000 años de vida para ver si en el bosque había nacido alguna vez un trébol. Y como tardó tanto en responder, pues Not se impacientó y se enfureció mucho, ya que no le respondía y le decía que tenía muchísima prisa y que se iba, que estaba muy enfadado con ella. Así que cuando se iba, la secuoya le contestó y le dijo que los humanos no teníais paciencia, la mayoría, y como no le había dejado pensar lo suficiente, pues al final le dijo que no había nacido nunca ningún trébol en el bosque encantado. Y ya Not empezó a pensar que Merlín le estaba engañando de alguna forma. Tanto el gnomo como la dama del lago como la secuoya le habían dicho que era imposible que hubiese un trébol en el bosque, así que ya Merlín empezó a Not empezó a pensar que Merlín le estaba engañando, que no podía ser, y ya como que se quería ir, pero claro, ya había hecho un viaje muy largo, ya estaba en el bosque y apenas quedaban unos días para que acabasen esos 7 días, así que decidió al final pues seguir buscando el trébol y seguir vagando por el bosque. En cambio Sid pues se levantó muchísimo más entusiasmado, se levantó viendo esa tierra fértil, el arroyo que había creado, estaba muy alegre, muy feliz. Se le ocurrió ir a hablar con la secuoya y preguntarle, ya que era la más sabia del bosque. Y cuando llegó, de una forma muy amable, muy agradable, le preguntó a la secuoya si era posible que le respondiese a una pregunta que tenía. No obtuvo respuesta, la secuoya no quería ni responder porque había tratado con Not hace poco tiempo. Pero Sid le volvió a preguntar, volvió a insistir, es solo una pregunta, por favor. Si quieres que venga otro día para no molestar, vendré otro día y nada más. Y cuando parecía que no respondía y se iba a ir, pues la secuoya vio esa amabilidad que tenía Sid, esa paciencia que no respondía, pero él insistió, así que decidió responderle. Y le dijo, sí, estoy muy cansada, pero te voy a responder. Así que Sid le preguntó a la secuoya, ¿cuánto sol o cuánta luz necesitaría un trébol para nacer? Contando que tengo una tierra fértil y que hay abundante agua. Así que la secuoya le respondió, necesitas la misma luz que sombra, exactamente igual, por proporción igual, la misma luz que sombra en ese terreno para que un trébol pueda nacer. Y Sid le preguntó, le pidió permiso si podría cortar algunas ramas de sus súbditos, dice en el cuento, que son los otros árboles, y la secuoya le respondió que no tenía que pedirle permiso, que si cortaba las ramas muertas y las hojas secas,
ya podría tener la misma cantidad de luz y de sombra, y además estaría ayudando a esos árboles, porque los humanos de ese reino eran muy vagos y jamás habían podado los árboles, así que le estaría haciendo también un favor. Así que Sid, con esta información, le dio las gracias y se fue a donde tenía ese terreno fértil y el agua. Y una cosa muy importante que le dijo la secuoya es que no tenía que dejar las cosas para mañana, que era mejor que lo hiciese cuanto antes. Así que Sid en este momento no tenía mucho más que hacer y aún le sobraban 2 días, así que pensó en dejarlo para el día siguiente e irse a dormir porque estaba ya casi anocheciendo, pero se acordó de esto que le dijo la secuoya y subió a los árboles, se puso a talar las ramas muertas y las hojas secas. Terminó la faena incluso cuando era de noche y ya después pudo descansar. Y antes de descansar se sentía muy contento por todo el trabajo que había hecho, y una noche más visualizó, cada noche que pasaba lo podía visualizar de una forma más nítida, ese trébol naciendo, su olor, su color. Cada vez lo podía incluso sentir en sus manos el propio trébol. Así que así se fue a descansar. Y aquí sacamos la quinta regla para la buena suerte. Si dejas para mañana la preparación de las circunstancias, la buena suerte quizás nunca llegue. Crear las circunstancias requiere dar un primer paso, así que da ese paso hoy mismo. Y ya al día siguiente, cada vez quedaba menos tiempo, Nod se levantó una mañana más muy enfadado, echándole las culpas a todos los demás, tanto al gnomo como a la dama del lago, a la secuoya, a Merlín. Todo el mundo tenía la culpa. Si os fijáis, Nod tenía esta personalidad que echaba las culpas a otros. Él no tenía la culpa, simplemente era su camino. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer, iba vagando por el bosque buscando el trébol, pero todo el mundo tenía la culpa menos él. Y pues decidió ir a buscar a Stone, que era la madre de todas las piedras, para reafirmar ya lo que le habían dicho todos los demás, de que el trébol era imposible que naciese en ese bosque encantado. Esto es un rasgo curioso de las personas que piensan que no tienen suerte, que buscan a otras personas que les reafirmen su manera de ver la vida, su perspectiva del mundo. Así que fue a Stone y le dijo: Stone, ¿verdad que es imposible que nazca un trébol en este bosque? Y Stone, que ya lo esperaba porque todo el mundo en esos 4 días había hablado de los caballeros, entre los seres que habitaban en el bosque, pues ya sabía que estaba ahí, lo esperaba. Y cuando le hizo la pregunta se rió muchísimo de él, porque es imposible que un trébol nazca cuando hay rocas. Entonces le dijo: aquí es imposible que nazca un trébol porque en todos sitios hay roca. Y Stone pues ya no sabía qué hacer, estaba muy enfadado, muy desilusionado. Él se repetía a sí mismo que no tendré buena suerte y ya está. Y incluso se acordó de Sid, se acordó de que él también había ido a buscar el trébol, y al acordarse de que Sid tampoco encontraría el trébol porque todo el mundo le había dicho que era imposible, incluso se alegró. Esto es otro rasgo de las personas que piensan que la suerte pues no depende de ellos, y es que al acordarse de que Sid tampoco encontraría el trébol, incluso se alegró. Pensar en el fracaso de Sid le consolaba. En cambio, Sid, al levantarse esa mañana, pues vio el trabajo que había hecho, de la tierra, del agua, ahora con los árboles. Se sentía muy feliz, y como había hecho todo eso, digamos que el vaso ya estaba medio lleno, pero tenía que llenarlo del todo. Así que se preguntó: tierra, agua y sol, ¿qué más puede faltar? Pensando, dijo: voy a ir al sitio más alto del bosque, que es donde estaba Stone,
porque el Stone estaba como en un acantilado, que es donde estaban las rocas, y era el punto más alto del bosque. Y dijo, voy a ir allí para buscar inspiración y cuando lo vea todo desde arriba, sabré qué puedo hacer más aparte de la tierra, el agua y la luz. Pero incluso antes de ir, pensó, voy a hacer este camino tan largo para llegar hasta allí y que cuando llegue hasta allí, que ya es mediodía y solo me queda la tarde, creo que al volver no me daría tiempo a hacer nada más, me merece la pena llegar hasta allí. Pero bueno, su intuición le decía que tenía que ir, así que emprendió el viaje y fue hasta allí. Él no sabía de la existencia de Stone, así que él cuando estaba andando por las rocas lo pisó sin querer y Stone pues empezó a hablar y dijo, wow, una roca que habla tal. Y Stone le dijo, tú eres el otro caballero que viene buscando tréboles. Y enfadado le dijo, ya le he dicho al otro caballero que aquí es imposible, que cuando hay rocas es imposible que nazca el trébol, nazca tréboles de 4 hojas, tal. Y Sid se quedó con un pequeño detalle, y es que Stone había dicho que cuando hay rocas es imposible que nazca un trébol de 4 hojas. Y Sid le preguntó, ¿de 4 hojas? Pero de 3 sí. Y Stone le dijo, sí. Tréboles de 3 hojas sí, pero de 4 no, ya que el trébol de 4 hojas es más endeble y necesita más espacio para salir. Si hay rocas es imposible que nazca porque es muchísimo más débil que un trébol de 3 hojas. Aquel pequeño detalle le hubiera parecido banal a cualquier persona, pero a Sid le cambió todo. Y es que los elementos claves solo se consiguen en pequeños detalles. Sid se fue corriendo al terreno porque se dio cuenta de que donde él tenía el terreno estaba repleto de rocas y tenía que limpiarlo antes de esa noche. Así que cuando lo limpió, Sid ya sí que sí se volvió a dormir y esta vez visualizó de una manera tan nítida el trébol, volvió a visualizar cómo lo tenía en sus manos, su olor, su color, absolutamente todo, y se fue a descansar. Y sintió certeza. Cada vez que tenía más cosas, la suerte importaba menos, porque estaba poniendo todo lo que tenía que hacer de su parte, así que sintió esa certeza de que ese trébol lo conseguiría. Y aquí viene la sexta regla de la buena suerte, y es que aun con las circunstancias aparentemente necesarias ya cubiertas, a veces la buena suerte no aparece. Buscan los pequeños detalles, circunstancias aparentemente necesarias, pero imprescindibles. Y esa última noche, Nod pues se fue a buscar a Sid, se lo encontró y vio ese pedazo de tierra fértil y Sid que se estaba quedando dormido pero no estaba dormido del todo, así que lo llamó y Sid se despertó y le dijo, ¿qué haces aquí, Nod? Y claro, Nod pues le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No has encontrado el trébol, ¿verdad? A lo que Sid le respondió, no, llevo 3 días sin buscarlo, porque el gnomo me dijo que era imposible que hubiese un trébol, que naciese un trébol en este bosque. Y claro, Nod pues se quedó sorprendido y le dijo, entonces, ¿qué haces aquí y por qué no has vuelto al castillo si sabes que es imposible? Pero antes de responder Sid, Nod se dio cuenta de que Sid estaba hecho polvo, o sea, estaba manchado entero, sus botas llenas de fango, estaba destrozado y le preguntó, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué estás así, hecho polvo? Y Sid le dijo, desde que el gnomo me dijo que era imposible que naciese un trébol aquí, me he dedicado a crear este espacio. Así que Sid, con toda la ilusión del mundo, le enseñó todo lo que había hecho, el terreno, cómo había creado el arroyo, cómo había talado los árboles para que entrase la luz. Y Nod, al ver todo eso, le dijo que estaba loco, que qué habías hecho, qué haces haciendo todo esto, es para nada, no sirve para absolutamente nada
y súper enfadado se fue y le dijo que se iba a ir al castillo. Y aquí está la séptima regla de la buena suerte. A los que solo creen en el azar, crear circunstancias les parece absurdo, pero a los que se dedican a crear circunstancias no les preocupa el azar. Así que Nod, cuando se fue, pues se encontró ya al último personaje de esta historia, que es a la bruja y a su búho. Tenía un búho y la bruja le dijo: he venido a hacer un trato contigo. Y Nod, con la espada desenfundada, le dijo: ¿qué quieres? No quiero hacer ningún trato contigo. Y la bruja le dijo: se trata de un trébol. Entonces ya Nod pues decidió escuchar, y bueno, básicamente la bruja le convenció a Nod de que Merlín les había engañado y de que iba a crecer el trébol en su jardín, y que quería que todos los caballeros se fuesen a buscar el trébol para quedarse él solo y poder recoger él el trébol. Y claro, a Nod esto le pareció que tenía muchísimo sentido, le consiguió engañar la bruja, así que lo que le pidió a cambio de decirle esto, la bruja, fue pedirle a Nod que tenía que matar a Merlín con su espada. Y a cambio pues le diría esto que le dijo, para así Merlín que no molestara a la bruja y pudiese hacer, digamos, sus hechizos y tal, y utilizar su magia o su brujería, y Nod pues conseguiría el trébol y podría conseguir la suerte ilimitada. Así que la bruja le dijo que esa era la última noche y que tenía que llegar allí al amanecer, tenía que llegar corriendo, así que fuese súper rápido, aunque su caballo no lo tolerase, tenía que llegar a toda costa. Así que Nod se fue corriendo para el castillo y la bruja ahora se fue a buscar a Sid. Y la bruja quería que Sid también se marchase del lugar para poder ser ella la que recogiese el trébol. Así que se inventó una historia y le dijo a Sid que el trébol no era mágico, que Merlín le había engañado y que el trébol era una desgracia. Es decir, el que arrancase el trébol moriría a los 3 días, pero si nadie arrancaba el trébol, Merlín moriría esa misma noche. Entonces Sid fue más listo que la bruja y le dijo: entonces iré yo al castillo a buscar a Merlín y le diré que arranque él el trébol, ya que el conjuro dice que el que arranque el trébol morirá a los 3 días. Pero si es Merlín el que arranca el trébol mágico, el conjuro se quedará deshecho, ya que el que debe morir si no se arranca el trébol y el que debe morir si se arranca el trébol son la misma persona. Entonces la bruja se dio cuenta de que Sid no se lo había creído, se enfadó muchísimo y se fue. Sid sabía desde el principio que la bruja estaba intentando engañarle, no se lo creyó, tuvo fe en todo el trabajo que había hecho y se quedó esa noche allí. Y aquí sale otro aprendizaje, y es que desconfíes de todo aquel que te propone asuntos en los que se gana mucho y de forma fácil. La suerte no llega rápido, la suerte tarda en llegar y tiene un trabajo detrás. Así que todo aquel que te proponga o que te prometa que la suerte se consigue de una manera rápido y fácil, desconfía de él. Y aquí sale la regla número 9 de la buena suerte, y es que cuando ya hayas creado todas las circunstancias, ten paciencia, no abandones para que la buena suerte pueda llegar. Es decir, básicamente que confíes. Así que ya a la mañana siguiente, el 7º día, Sid se levantó muy inquieto observando la tierra, y Sid, el pensamiento que tenía era que de todas formas él había disfrutado de todo aquello, que si no salía el trébol él ya estaba contento porque había disfrutado de todo ese proceso, de todo lo que había creado, de poder ayudar a la dama del lago, de poder ayudar a los árboles y de todo lo que había aprendido en esos días. Y de repente empezó a venir un viento que agitaba todas las hojas de los árboles, y empezó a llover, pero era una lluvia, no era una lluvia normal, sino que era una lluvia que eran como pepitas de oro verde, y eran las semillas de tréboles de 4 hojas. Entonces empezaron a caer. Eso era una lluvia que ya de por sí era molesta, ¿vale? Todas las personas y todos los seres del bosque pensaban que era una lluvia normal, que todos los años caía esa lluvia en esa fecha,
y era una lluvia más molesta de lo normal, era como más pegajosa y a todo el mundo le molestaba, pero Sid estaba viendo esas pepitas de oro, estaba viendo cómo caían en la tierra, cómo se metían en la tierra y empezaban a florecer tréboles, no solo uno, sino que florecían cientos de tréboles y solo florecían en el terreno que él tenía porque había hecho todo lo que había hecho. Había movido la tierra, había traído agua, había quitado todas las rocas, había hecho que hubiese la misma cantidad de luz y de sombra, y eso es lo que había hecho que llegase la suerte. Y Sid, mirando al cielo, quería darle las gracias a esa lluvia, a ese viento que había venido, y el viento, que era el señor, digamos, de la prosperidad, le dijo que no hacía falta que le diera las gracias, que él todos los años repartía la suerte en todo el reino, no solo en el bosque, sino en todo el reino, y a todo por igual. Es decir, esa lluvia, esas pepitas de oro con la semilla de los tréboles que daban la suerte ilimitada, le caían también a los caballeros que en su día dijeron que no aceptaban el reto. Le cayó al gnomo que le dijo que era imposible que hubiese un trébol, a la dama del lago, a la secuoya, a absolutamente todo el mundo, a Stone, que también dijo que era imposible. A todos les cayó esa lluvia, esas semillas, pero no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Así que el viento le dijo que no tenía que darle las gracias, que era él el que había creado las circunstancias para que florecieran esos tréboles. Y es que la suerte es la suma de oportunidad y de preparación, pero la oportunidad siempre está ahí. Aquí sacamos la última, la 10ª regla de la buena suerte, y es que crear buena suerte es preparar las circunstancias a la oportunidad. Pero la oportunidad no es cuestión de suerte o de azar. La oportunidad siempre está ahí. Por tanto, crear buena suerte consiste en crear las circunstancias. Y pasamos a Nod, que se había ido enfurecido al castillo. Llegó al final, su caballo negro no pudo sobrevivir porque le había dado muchísimo con la fusta, estaba súper cansado. Él llegó al castillo, buscó a Merlín por todas partes, se fue a su jardín, y cuando llegó se dio cuenta de que Merlín había tapado todo el jardín y lo había llenado de rocas. Y le dijo, Nod le dijo a Merlín, ¿qué has hecho? Y Merlín le dijo que había tapado el jardín porque así se iba a dar cuenta y le iba a escuchar de la explicación. Y es que Merlín lo sabe absolutamente todo. Sabía que él iba a ir a buscarlo, sabía que la bruja le iba a engañar y sabía lo que iba a pasar. Así que aquí Nod se dio cuenta de su error, se dio cuenta de que se había equivocado, y Merlín también le contó que el trébol había nacido en un pedazo de tierra fértil en el bosque encantado, y ahí es cuando Nod se dio cuenta de que se había equivocado y había cometido un error. Y Sid llegó a la mañana siguiente porque había tardado en llegar desde el bosque, había un camino muy largo, y llegó a Merlín, llegó con un montón de tréboles verdes, y básicamente Sid quería agradecerle, pero Merlín le dijo que él no había hecho absolutamente nada. Merlín le dijo que fuiste tú quien decidió ir al bosque entre todos los caballeros, fuiste tú quien aceptó el desafío, tú optaste por renovar la tierra a pesar de que te dijeron de que nunca iban a hacer allí un trébol. Tú decidiste compartir tu suerte con la dama del lago, tú decidiste perseverar y no postergar las ramas de los árboles. También te diste cuenta de lo que era aparentemente innecesario, pero imprescindible, y comprendiste la importancia de quitar las piedras cuando nadie más podía ver eso y cuando ya parecía que lo habías hecho absolutamente todo. Tú decidiste creer para ver, creíste en lo que habías hecho aun cuando te dijeron que te podían vender esa suerte. Y Merlín añadió, pero esto no es lo más importante. Tú decidiste no confiar en la casualidad.
para encontrar ese trébol mágico y preferiste crear las circunstancias para que él viniera a ti. Tú decidiste ser la causa de tu buena suerte. Y este es el cuento. Al acabar el cuento, si os acordáis aún de Víctor y David, se quedaron en silencio y una lágrima cayó de David, que era la persona que había tenido mala suerte. Y Víctor le dijo: ya sé lo que estás pensando, pero no veas segundas intenciones en este cuento, en esta fábula que te acabo de contar. Y David le respondió que precisamente estaba pensando en la forma en la que este cuento había llegado hasta él. La fortuna de un encuentro con un amigo de la infancia ha puesto este cuento en mis manos y en mi conocimiento, y estaba súper agradecido. Y así que Víctor le respondió: este cuento, esto que te acabo de contar, ha sido suerte y no ha sido la buena suerte, porque el que yo te haya contado este cuento, el que nos hayamos encontrado aquí, ha sido cuestión de azar. Y David se sorprendió y le dijo a Víctor: no, ha sido todo lo contrario. Llevo 4 años de mi vida buscando a mi único amigo de la infancia, buscando en cada rincón al que viajaba tu rostro, a ver si te reconocía. Y hoy por fin te he encontrado. El tener la paciencia para encontrarte, y además que he estado visualizando cómo te encontraba, el abrazo que nos dimos, lo he estado visualizando todos los días. El tener esa paciencia me ha traído ese cuento hasta mí, y a día de hoy sé que puedo encontrar la suerte, que puedo trabajar en ella, que puedo crear las circunstancias. Entonces el que me haya llegado este cuento ha sido porque he creado las circunstancias para que este cuento me llegue a mí. Y David le preguntó a Víctor: ¿puedo añadir una regla más a tu fábula? Y Víctor le dijo: por supuesto, claro que sí. Y David añadió: el cuento de la buena suerte nunca llega a ti por casualidad. Así que si este cuento ha llegado a ti y te has quedado hasta aquí y ha resonado en ti, no es por casualidad, es porque está en un punto en tu vida en el que es necesario, y porque estás creando las circunstancias para que llegue hasta ti. Yo escuché este libro, digo escuché porque fue en audiolibro, mientras me levantaba un día muy temprano, como todos los días, y estaba buscando un conocimiento, alguna idea en la que poder compartir en este podcast que he creado. Así que también creo firmemente que las oportunidades se crean, y que si ha llegado hasta aquí es porque lo has creado tú y has creado las circunstancias. Así que, primero de todo, enhorabuena, y sigue creando esas circunstancias para que la suerte te siga acompañando. Espero de verdad que os haya molado mucho. Sé que ha sido un poquito largo, pero creo que es algo que puede servir muchísimo y que realmente puede cambiarte la vida y la forma de ver las cosas. Así que ya sabes mi opinión sobre la suerte, y creo que la tuya también lo será, y es que la suerte se crea. Nosotros creamos las circunstancias, nosotros hacemos que pasen las cosas, y creo que la suerte está para todo el mundo, pero no todo el mundo está para la suerte. Así que sigue creando esas circunstancias, sigue haciendo lo que tienes que hacer, sigue sin escuchar a la gente que te diga que no puede ser posible, porque todo el mundo que te esté diciendo que no se puede, recuerda que está hablando de sus limitaciones y no de las tuyas. Y sobre todo, sea amable, confía, ayuda a los demás, y estoy seguro de que esa buena suerte, esa suerte ilimitada, llegará a tu vida. Espero que te haya molado. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a crecer, que seáis muy felices y nos vemos en el siguiente. Chao.